Oye, Sari, ¿y tú tienes relación con un expresidente? Sí, que hicimos un podcast muy bonito también. Y Ah, alguien me dijo, no mames, claro que no. ¿De dónde sacaste que Agustín Lara es franquista? Ese es un pinche rumor pendejo que alguien eso es hizo. woke. Eso es pro. Es la agenda progre. O sea, o no cierto, yo no quise hacerlo porque, pues Ah, sí, me daba un poco de miedo. Yo lo que les dije es, en el momento en el que tienes Chairo y no Chairo Fifi, vas por buen camino. Y a mí me ha pasado eso. Un día saco un TikTok, un video o una infografía o algo donde critico a Porfirio Díaz. Te dicen Chaira. Me dicen Chaira, amante de Benito Juárez. Y al día siguiente saco algo de el otro lado. No Ajá. sé cómo decir, pues los panes llegaron, el O que pan criticas a Benito Juárez, es también, y te dicen porfirista. mugre fifí, perfirista. Entonces no es como tal un comentario, pero sí me han tocado de los dos lados, ¿no? Hoy en La Eterna Búsqueda, mi invitada es Sari Benítez. Sari, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar en este espacio contigo aquí. Finalmente en Finalmente en Guadalajara. Guadalajara, después de ya un rato. Oye, Sari Benítez, pero no dije qué haces, quién eres, pero supongo que hay gente que ya te ubica, que de que estaba buscando en Google, en YouTube y dio con tu nombre y vámonos. Sí, pues mira, yo soy historiadora, estudié la licenciatura en Historia en la Universidad Iberoamericana e hice una maestría en Artes Visuales. Ajá. Y bueno, hay gente que dice que también soy gestora, pero yo no creo que sea gestora. Sí, yo creo que soy historiadora y divulgadora. Y eres la creadora de este genial proyecto llamado Historia chiquita. Sí, ya historia chiquita. en poquito. Sí. Y autora también. Sí, bueno, hay un libro que está publicado por Editorial Planeta que se llama Historia Chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México. Es un título muy largo. Pero muy, muy Yo, a lo que yo en va. realidad quería que se llamara En búsqueda del oro negro, una cosa así como del petróleo, porque empezaba, aunque luego le cambiaron el orden, con cuestiones del Pemex y con los biscuits, Ok. pero al final terminó cambiando. Sí, Sí. yo creo que eso sonaba más como para un documental. O como una cosa de la 4T. Ajá, exacto. Y ya de Sí, pronto el diseño de portada iba a ser totalmente distinto, ¿no? sí, Una familia abrazada, una sí, fuente de petróleo ahí sí. chorreando Todos y la... felices, bañados Yo, en petróleo bañas. y chapopote, sí. Qué chido. ¿Y cómo te fue con el libro? Pues fíjate que creo que le ha ido bastante bien. Acá en la Ciudad de México ya es un poco más difícil encontrar una copia. Es más fácil comprarlo en su plataforma de cosas de pedidos que van Favorita. hasta tu casa. Ajá. No voy a decir las marcas. Muy bien. Y pero pues el otro día me decías que lo encontraste en una librería acá, entonces quiere decir acá en Guadalajara. Ajá. Así que quiere decir que igual y no está tan desaparecido el libro como yo pensaba. Sí, bueno, yo lo compré casi cuando salió a la venta, entonces puede que sí, ya sea cada vez más difícil encontrarlo. Sí, sí, fue un tiraje grande, entonces, pero bueno, ya, poco a poco se van acabando las copias. Oye, Sari, ¿y tú tienes relación con un expresidente? Sí, que hicimos un podcast muy bonito también. Que Ajá. aparte, esa producción de ese podcast estuvo súper graciosa, ¿no? Porque Sí. acababa casi de fallecer mi abuela y te quedaste en su departamento y me acuerdo perfecto, ahora me da risa, pero que te dije, por favor no duermas en el cuarto donde dormía mi abuela, entonces dormiste en el de visitas. Ajá. Y ahí grabamos ese podcast tan bonito. Sí, grabamos este episodio que se llama La pierna de Santa La Ana pierna y de yo. Santa Ana y yo. Sí, que además como que a mucha gente le encanta retomar esta historia y voy a retomarlo un poquito para que quien no ha escuchado ese Exacto. episodio vaya y lo escuche después de que terminen de escuchar este. Es un poco cuando yo comencé a estudiar la carrera de historia en la licenciatura de la Ibero, pues empecé a hacer una investigación sobre la familia de mi abuela materna, que son originarios de Nueva Orleans y bueno, vienen de Poza Rica, pero en realidad fue una migración de Estados Unidos a México.
Y bueno, tuve que armar mi árbol genealógico y pues aproveché para armar la otra rama de mi árbol, que es mi abuelo materno, ¿no? Del lado de mi papá hay otras historias muy interesantes, pero esta no es el momento. Y entonces comencé a rastrear del lado de mi abuelo materno de dónde venía el Sierra, porque mi apellido es Benítez Sierra. Y entonces comencé a ir hacia atrás, hasta que llegué a un tatara, que resulta que se llama Ignacio Sierra y Rosso, que adoptó a un niño llamado Pedro Sierra. Y resulta que Ignacio Sierra y Rosso es conocido por haber hecho el poema A la pierna de Santana, que recibió un entierro con honores, como si hubiera sido un militar la pierna, en Veracruz. Y entonces ahí fue cuando yo dije, no puedo creer lo que oso. Soy desciendo del lamebotas más grande del mundo mundial. Sí, porque esa pierna que perdió Santana la perdió en una batalla, ¿no? Sí. Cuando estaba en una... No me acuerdo la batalla que fue, pero... Ahorita yo tampoco me acuerdo. Ajá, pero la perdió en una batalla. Sí. Y Antonio López de Santana es uno de los villanos... Mucha gente lo ve como uno de los villanos más vilipendiados, más nocivos para la historia de México, ¿no? Sí, aunque así como siempre existen en el mundo de la historia, ya hay como algunos apologistas, ¿no? Que dicen que es un héroe incomprendido y ese tipo de cosas extrañas del revisionismo histórico que nunca voy a entender, pero pues sí, es Santana dentro del mundo de la historia de México, pues es un personaje que no es muy querido porque por su culpa, así se entiende, se supone que perdimos una parte del territorio. Sí, no, más de la mitad del que se durmió, ¿no?, en sus laureles, literal tuvo una siesta y lo agarraron así dormido y bueno, fue todo un problema y por eso pues mucha gente no lo quiere, pero además es considerado uno de los presidentes que más veces fue presidente, ¿no? Sí, 11 veces, ¿no? Hay gente que dice que 11, otros dicen que 7, entonces... No se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Creo que el Instituto Nacional de Estudios de la Historia de la Revolución Mexicana, el INEM, no recuerdo bien, pero ellos tratan de dar como una cifra oficial para que no haya como... Para que ya el debate ya quede casi, solventado, ¿no? Sí, y ahorita no me acuerdo si dicen ellos que fueron, creo que ellos dicen que fueron 7, ya no me acuerdo, pero sí, o sea, hay gente que dice que fueron 11, hay gente que dice que fueron 7, y pues no, también es recordado como una persona que empezó a imponer impuestos a cosas muy raras. A las ventanas. A las ventanas y que a los perros y no sé qué tanto. Pero pues bueno, al final para mí fue una relación bastante agridulce en la que pues igual y sí tuve que aceptar que bueno, pues sí, llegaba un tipo horrible, pero una persona que trabajaba cerca de él pues no fue un tipo tan horrible en su vida familiar porque terminó adoptando a a uno de tus ancestros. Así, mi ancestro. Y un poco también yo pues en la investigación pensé que lo había hecho porque su hijo, digamos, de su sangre, que es Felipe Sierra, perdió la vida durante la Guerra de Reforma cuando entraron a la ciudad los liberales y él estaba dentro del colegio militar. Entonces fue uno de los tantos cadetes que perdieron la vida. Y yo tengo esta idea que más bien como en una onda muy machista, como que no quería que se perdiera su apellido y por eso adoptó a este pequeño Pedro Sierra. Pero, ¿y cómo sé que es adoptado? Porque en los papeles de las actas de cuando él se casa, Pedro Sierra dice que es adoptado por Ignacio Sierra y Rosso. Entonces, por eso sé que es adoptado. Y había como un pequeño rumor en mi familia. O sea, mi mamá dice que mi abuelo sí le decía que algo así, pero nunca lo dijo como tal. No, nunca explicó por qué. Entonces, sí fue un secreto bastante interesante. ¿Y es una historia que compartes a cada rato? Pues fíjate que no la platico así como tanto. Creo que platico más acerca de mi abuela, porque del lado de mi abuela, eso nunca te lo platiqué, pero del lado de mi abuela desciende. Y eso también fue, pero esto sí nos enteramos porque llegaron a nosotros. Desciende de una orden de religiosas que fue fundada y es considerada como la primer orden de religiosas de mujeres afrodescendientes. Ella se llama Henriette de Lille, es la primera beata afrodescendiente en Estados Unidos, en Luisiana, en Opelousas,
y era creol, pero pues era afrodescendiente, por eso es creol. O sea, obviamente las fotos y los retratos de Henriette no la muestran como afro, ya se ve con una tez mucho más blanqueada, pero desciende de todas maneras de una esclavo libre. Entonces, es considerada como una persona de interés en el mundo afro. Y la orden de religiosos, nosotros no sabíamos que éramos parientes de esta persona, o sea, y yo lo encontré, pero porque ellos ya habían hecho el trabajo. O sea, resulta que cuando Henriette Delille hace su segundo milagro, ella va a hacer un primer milagro y luego hace un segundo milagro, salva a una niña que creo que algo así como que tenía algo en el hígado, una cosa así, creo que, no me acuerdo bien, pero hizo un milagro. Henriette Delille porque le rezaron, y ya sabes que para que seas beata o santo, el Vaticano va y hace todo un estudio ya muy científico de si en verdad sí fue un milagro. Todo un protocolo. Todo un protocolo, sí, no, igual pues allá vamos a tener el Santo Millennial, ¿no? Que es muy famoso también. Ajá. Pero bueno, la cosa es que esta orden de religiosas, cuando ya se va a beatificar, todavía no es santa, es beata. Cuando se va a beatificar, comienzan a rastrear descendientes. Obviamente Henriette no tuvo hijos, pero tuvo sobrinos, ¿no? Entonces llegan hasta Poza Rica, a un pueblito cerca de Papantla y Poza Rica que se llama Gutiérrez Zamora. Y en Gutiérrez Zamora hay muchas personas que son mi familia ahí, o sea, así como muchos apellidos, que todos están emparentados. Entonces resulta que la orden de religiosas llega hasta ahí y llega una de mis tías, que es como prima segunda, tercera de mi mamá. Y esta tía hace contacto con la orden y viaja después a Luisiana y le miden la cabeza, le hacen estudios de sangre y todo para poder así usar unas osamentas que eran de Henriette Delille, o sea, huesos. Ajá. Y entonces ya con eso pueden hacer reliquias de Henriette Delille, porque entonces ya comprueban que sí eran de ella los huesos, porque tenían compatibilidad genética con esta prima tía de mi mamá. Y es así que nosotros nos enteramos de la tía Henriette Delille Santa, ¿no? Entonces también es una historia bastante interesante. Entonces, de un lado es como el bien y el mal, ¿no? El bien y el mal, y todo así en Poza Rica, ajá, ¿no? Porque aparte mis abuelos se conocen en Poza Rica. O sea, mi abuela, que desciende de esta beata, ajá, nace en Tampico y luego se va a vivir a Gutiérrez Zamora y luego vive mucho tiempo en Poza Rica. Y mi abuelo era de la Ciudad de México, pero trabaja para Pemex porque él logra especializarse en utilizar un equipo que era alemán, que ahorita no me acuerdo bien del nombre, pero él hacía los cálculos para hacer disparos en la tierra y poder abrir hoyos para empezar a sacar el petróleo. Y en ese momento mi abuelo y mi abuela se conocen en el Casino Club de Poza Rica. Oye, y está bien chistoso. Henriette Delille, también siglo XIX, ¿no? Y Antonio López de Santana, siglo XIX. Entonces casi la misma línea temporal ahí fue descendiendo. Sí, es una línea muy graciosa, pero Henriette Delille sí es muy famosa. Hay como libros de afrodescendientes importantes y sale ella. Entonces, y es muy importante. Tiene hasta una película. ¿Ubicas a esta actriz que sale en Desperate Housewives? ¿Viste Desperate Housewives? Sí. Ok. ¿Recuerdas que las primeras temporadas había una chava que no era como parte de... No era de las 4. No era de las 4, okay, pero que era una vecina que andaba ahí pululando siempre cerca, una rubia. Que medio que le tiraba la onda a Mike Delfino. Exacto, sí. Es lo esa, de lo sí. Que me acuerdo. Bueno, esa se muere, spoiler alert, se muere, o sea, como que la atropellan y entra una nueva que resulta que termina andando con una de las, o sea, como que tiene una affair con uno de los principales, okay, ¿no? Esa actriz que entra después de que matan a la otra, ajá, es la que interpreta a Henriette Delille. Ella sí es afrodescendiente, digamos, okay, o sea, igual que Henriette es afrodescendiente, vamos pero... a tener que poner eso en las notas del episodio para que sepan de qué estamos hablando, sí, y que no sepan de qué estamos hablando. Pero esta actriz sí tiene una tez mucho más morena, ajá, y ella interpreta a Henriette Delille. Ok. Uh-huh. Sí. Henriette Delille y Antonio López de Santana, historia y santidad, sí, y todo. Oye, y esto, el saber tú estas cosas, ya las supiste ya de adulta, ¿no? Sí. Y entonces este amor por la historia no es resultado de
conocer, de que tú creciendo te hayan dicho tus papás o tus abuelos, de que, oye, tú vienes de tal y tal, ¿no? No, lo de Henriette de Lille fue una cosa muy fortuita. Yo te digo que tengo mucha familia allá en Poza. Ujú. Vayan, aunque hay gente que no le gusta y dice que es muy feo, a mí me parece un lugar muy fascinante para estudiar qué hizo el petróleo en esa zona, ¿no? ¿Es en el que se basa un poco los cuentos y las novelas de Fernanda Melchor? Más o menos, así como Ay, lo que fíjate aparece en temporada de huracanes. No he leído nada ok. de Fernanda, prometo leerlo. Ok. Tú prometes leer eso, yo prometo ir a Poza Rica. Bueno, hay una calle que se llama como Mi Tío, Ok. ahí en Poza, pero porque mi tío también estuvo en el sindicato, pero eso no es importante. La cosa es que fuimos a Poza de viaje, mi mamá y yo, a ver a un tío que en paz descanse, porque falleció en la época del COVID. Y otra tía que también estaba por ahí dijo, ay, pues vamos a llevarlas de paseo a algún lado, ¿no? Entonces vamos a comer guanaja. La guanaja es un tipo de cangrejo azul típico del río Tecolutla, Ok. pero no se puede comer siempre porque hay veda, porque es una especie como, pues sí, medio protegida. Ok. Entonces como que hay temporadas en las que no puedes comer guanaja, pero esa época fue temporada y nos llevaron a comerla. Y llegamos a Gutiérrez Zamora, que es donde pues lo hacen. La guanaja, La crustáceo guanaja. azul. Es un cangrejo azul y lo que se come son sus tenazas. Ok. Sí, Ok. perdón a los veganos. Y entonces fuimos y es un pueblo en el que todos son mis parientes. O sea, hay mucha gente que es mi pariente y yo no lo sé, pero ¿Se parecen a ti? hay gente que se parece a mí y todo. Entonces un día pues íbamos con esta tía, con su esposo, y le dice a mi tío Toro, párate, párate, párate. Y entonces se orilla a mi tío y había un señor en la esquina parado, o sea, un señor. Y se baja y, primo, ¿cómo estás? Ay, no sé qué, mira, te presento a mi sobrina, es tu sobrina también, de no sé qué, que es nieta de no sé quién. Ay, sí, me acuerdo de tu abuelita, ¿cómo estás? Salúdamela mucho. Así. Ajá. Fuimos, comimos de guanaja, y luego fuimos cerca, hay un hotel que se llama el Hotel Villa Santa Luisa, que es como, si pueden un día vayan, es un hotel ya muy viejito, pero que tiene como cosas como muy vintage, ¿no? Ok. Y me llevaron ahí porque historiadora, ¿no? Y vimos el río y bajamos y todo, y padrísimo, y de regreso mi tía dijo, ay, vamos a tocarle a tu tía Adriana. Y yo, ¿quién es la tía Adriana? Entonces regresamos y así a una puerta le tocan y abre una señora y, prima, ¿cómo estás? Mira, tu sobrina es historiadora, platícale. Y esa es mi tía, la que fue con las hermanas. A que le hicieran Y que le hicieran todas las pruebas, los exámenes, y sacó todo lo que tenía de Henriette. Y entonces yo después quedé que iba a regresar. Por petróleo y encontraste oro. Exacto, yo iba de paseo familiar y entonces la conocí y ella me dijo, cuando quieras regresa y te cuento toda la historia. Y te saco todas las fotos y te saco todos los documentos y te doy cosas y lo que tú quieras. Porque además la familia de mi abuela cuando migra de Estados Unidos, de Nueva Orleans a Poza Rica, bueno, a Gutiérrez Zamora, en un principio pues tenían como un... Yo creo que hay algunas familias que todavía lo usan, pero tienen como una libretita o un calendario donde van anotando efemérides de lo que pasó ese día. En familia de mi mamá, también del lado de mi abuelo, el de Santana, lo hacen mucho. Como Grandes de que cronistas, ¿no? compran una agenda y van anotando así como de, hoy nació Periquito. Y 3 días después, hoy se rompió un diente. Hoy se rompió la pierna. Y tengo un tío que en paz descanse decía, y ya cuando el tercer hijo ya nada más nació y ya no ponían si se le rompió el diente, si se cayó, bueno. Ya se había ido la novedad, sí, ¿no? pero igual mi tía Adriana, que es el lado de mi abuela materna, tenía un cuadernito del descendiente que llegó, que era el tatarabuelo Bernard Vincent. Bernard Vincent tenía como un cuadernito en donde escribía, nació Miles Vincent Sims tal día, en tal lugar, ¿no? Entonces,
pues ella me dijo, regresa y te enseño ese cuadernito de crónicas, te enseño las actas que yo rescaté en Opelousas, en Luisiana, te enseño todas las cosas que hicieron las mujeres de la orden, de las religiosas, creo que es la familia sagrada de la orden, si no me equivoco. Y te enseño pues las fotos que tengo y todo. Entonces regresé, o sea, quedé con ella de regresar y volvimos a hacer otro viaje, mi mamá y yo, y fuimos y yo llevaba ya un escáner y unas cámaras y mi grabadora y pues grabamos y escaneé todo. Wow. Y de ahí es esa historia. Tesoro. Y por ahí, eso encontré todo eso. Y haciendo esa investigación para mi tesis de la licenciatura, para cerrar con la primera pregunta, fue que yo encontré también que del lado de mi abuelo materno, perdón, pues teníamos relación con el Ignacio Sierra y Rosso, que fue el poeta de Ignacio López de Santa. El que le hizo un poema a la pierna de Antonio López. De Antonio, perdón, sí, dije Ignacio, pero es Antonio, sí. Oye, y se me hace bien fascinante que estás relacionada con momentos de la historia pública, nacional, y al mismo tiempo es pues es a lo que te dedicas finalmente a difundir, ¿no? ¿Es parte de tu eterna búsqueda? Sí, en realidad, pues, o sea, cuando yo comencé a acercarme a la historia y la razón por la cual yo decidí dedicarme a la historia fue por mis abuelos, ¿no? Mi abuelo desarrolló Alzheimer cuando yo tenía 8 años y tuvimos que mudarnos a la Ciudad de México. Yo vivía en la periferia, vivía en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Y pues mi mamá y mi papá, preocupados por el cuidado tanto de mi abuelo como de mi abuela, pues decidieron que nos mudáramos a la Ciudad de México y también una serie como casualidades hicieron que nosotros pudiéramos irnos a vivir a la ciudad. Uh-huh. Y pues a mí me tocó ver todo este proceso en el que mi abuelo comenzó a tener un Alzheimer que fue avanzando conforme pasaron los años hasta que yo cumplí 13 años y mi abuelo fallece, ¿no? O sea, mi abuelo no falleció por el Alzheimer, falleció porque fumó toda su vida, ya que cuando trabajaba en Poza Rica había mucho paludismo, entonces fumaba para alejar a los moscos y pues luego se volvió en un... Fumador empedernido, en ¿no? una adicción. En un chacuaco, como dicen. Sí, fumó como chacuaco. Y fumaba faritos y todo. Y luego mi abuela le dijo, no, fuma filtrados para que sea menos daño, ¿no? Pero pues es lo mismo. Y después fallece mi abuelo y luego mi abuela, pues yo convivía mucho con ella y mi mamá casi siempre íbamos con ellos los viernes a cenar y los miércoles también los veíamos. Entonces eran cenas en las que mis abuelos, como mi abuelo ya no recordaba lo que sucedía tanto en los días, pero sí se acordaba muy bien de lo que había pasado muchos años antes, pues muchas de las pláticas tornaban en cuanto a estos recuerdos, ¿no? O sea, como de, oye, abuelito, ¿cómo viviste el 68? O ¿te acuerdas de cuándo fueron las Olimpiadas? O ¿cómo viviste el Mundial? O ¿cómo era la época del oro negro en México? Y eso, ¿no? Sí lo tenía como nítido y te daba datos, sí, fechas, nombres. Sí, y también tenía como muchos... Él era maestro de ingeniería en electricidad del Politécnico Nacional. Entonces también te explicaba cosas como que yo decía, ¿cómo se acuerda de estas cosas, no? Así como de que se iba la luz y caía un rayo y te hacía contar y luego cuando escuchabas el rayo, ya oírlo, te decía que lo tenías que multiplicar por no sé qué y te podía dar el cálculo de a cuántos kilómetros había caído el rayo. Wow. O, por ejemplo, si iba la luz y te decía, mira, si te trató de regresar y no regresó, quiere decir que probablemente tal transformador no sirve, entonces van a tener que cambiarlo, lo van a tener que rebotear, porque él era el encargado de estas estaciones de luz, las subestaciones, él las diseñaba, él las iba a revisar. Entonces sí tenía como estas cosas súper bien, pero por ejemplo llegabas y le preguntabas, oye, abuelito, ¿comiste hoy? Y no se acordaba, pero te revisaba la hora y decía, ¿son las 2? Sí comí. Y te decía, sí comí, porque él siempre comía a las 2. Bueno, hola, abuelito, ¿comiste hoy? Y te preguntaba, ¿quién eres? No, tampoco. Oh. Sí, o sea, sí nos reconocía. Ajá. Todavía no no llegó el estado del Alzheimer a ese grado. Ok.
ya al final es como que entendía que era su sobrina, su nieta, pero a veces me llamaba con el nombre de mi mamá. O sea, como que a veces me cambiaba el nombre. Ay, perdón. Y fue por eso que como que yo me conecté mucho con la historia, por estos relatos de mis abuelos, porque sentía que yo podía aprender gracias a estos relatos, ¿no? Y fue ahí como que comenzó a interesarme mucho y después entré a la carrera y la carrera de historia, muchas veces las personas que estudian historia como que hay gente que se sale porque no es lo que esperaban. ¿Qué espera la gente que entra cuando...? Pues normalmente es como el paradigma, así se le dice, el paradigma de la historia escolar. Pues es como la forma en la que nos enseñan la historia en toda la educación básica, media, que es como muy de cuento. De repente sí se filtran como cuestiones muy oficialistas, muy de identidades de México y estos orgullos del muy verde. Muy homogeneizante. Ajá, y como no hay como un cuestionamiento a estos grandes relatos en donde hay villanos y héroes, pero no hay como estos crisoles, ¿no? Sí, sobre todo cuando te enseñan de la Revolución Mexicana. Es como dices, ¿qué demonios? Y de repente hay como una clase, solo una clase, en donde te hablan de las corrientes historiográficas y te las hacen aprendértelas de memoria. Entonces, entiendes que en las corrientes está el materialismo histórico, que es una corriente del marxismo. Luego te hablan del positivismo, que tiene que ver con Augusto Comte. Luego te hablan de la escuela de los anales, pero no te hablan de todas las escuelas de los anales, sino nada más te dicen, Mark Bloch y y ahorita no me acuerdo del otro. Ajá. Y ahora, cuando yo empecé a dar clases de historia en la prepa, pues yo ya sí les hablaba de la historia cultural y les hablaba de Peter Bork y este tipo de cosas. Pero si te das cuenta, la enseñanza de la historia es muy diferente a cuando entras a la educación universitaria a ser un historiador y de repente llegan y te dicen, ok, sí, esto que aprendiste van a ser las materias monográficas. Es decir, qué pasó en la Edad Media, qué pasó en la Asia Antigua, qué pasó en la Grecia Antigua o en la Antigüedad Clásica, como se le dice, o el mundo hispánico y lusitano, que tiene que ver con la conquista tanto de España al continente americano como de Portugal a los países en América, ¿no? Y de repente tienes todo este crisol de nuevas materias que son teoría de la historia, lecturas históricas, filosofía de la historia, en donde vas a entender mucho mejor todas estas corrientes desde las cuales se escribe la historia, porque no es lo mismo hacer historia económica que historia cultural. Ya, ¿no? Y entonces cuando llegan y se topan con eso, dicen... Hay gente que no le gusta y se sale, y hay gente que lo ama y lo adora y se quedan ahí. Como que, a ver, corrígeme si estoy mal aquí, como que llegan pensando que va a ser como un clavado mucho más entre estas figuras épicas, históricas, trágicas de las que aprendieron en la primaria. Más o menos por ahí va. Sí, o sea, como que hay algunos estudiantes de historia que llegan y dicen, pues claro, voy a aprender toda la vida completa de Maximiliano de Habsburgo, porque de eso trató casi siempre la materia de historia en la prepa o en la secundaria, ¿no? Como de fechas, me aprendo el proceso como muy simplificado y órale, saqué 10 en el examen. Y de repente llegas a la licenciatura, los que quisieron estudiar historia, y se dan cuenta que pues hay más allá de esto, ¿no? Y ojo, que... también esa es la cosa, o sea, la enseñanza de la historia hay muchas, o sea, hay muchas veces que hay pues malas personas, malos docentes que únicamente simplifican esta enseñanza de la historia. Yo conozco docentes que en cambio profundizan, cuestionan estos nacionalismos, van más allá, tratan de que sus alumnos puedan comprender mucho mejor estas corrientes y los hacen teorizar, y al mismo tiempo poco a poco también van aterrizando la historia en reflexiones de nuestro tiempo presente para que ellos entiendan que la historia da sentido a nuestro presente y que también pueden teorizar o reflexionar en cuanto a la crisis climática, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el papel del patrimonio biocultural
en el pasado y ahora cómo se relaciona con nosotros, ¿no? Las trajineras, Xochimilco, la laguna está en Puebla donde están los que no son ajolotes, pero que son igualitos a los ajolotes, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Los achoques. No, ni idea. Es que hay unas monjas que hacen un jarabe de estos animalitos bien bonitos. Oye, y ahorita que estamos como en esta parte como de la historia y las corrientes, etcétera, hay algo que siempre te he querido preguntar. Te lo he preguntado, pero no grabando. Que hay una frase que te súper choca, que te llega como a patear las bolas. De hay que conocer la historia porque si no estamos condenados a repetirla. Sí, o la historia nos enseña los errores del pasado para no repetirlos en el presente. ¿Por qué lo odias? Primero, ese es un paradigma, ¿no? Es el paradigma decimonónico, es decir, del siglo XIX, de la historia magistra vitae, que es la historia maestra de vida. Y muchas personas que enseñan historia en la secundaria y en la prepa, la enseñan desde esta postura. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vas a explicar a un niño de 12 años de por qué es importante entender quién es Emiliano Zapata? Entonces le dices, pues es que hay que estudiarla para no repetir los errores del pasado en el presente. Acto seguido, ese niño tiene una novia y regresa 3 veces con la misma novia. Entonces, ¿qué nos está enseñando en realidad esta idea de la historia magistra vitae? Si en realidad también errar es humano, ¿no? O sea, equivocarnos es muy humano, ¿no? Y a veces caer sobre la misma piedra, pues todos hemos regresado con ese ex varias veces, ¿no? O sea, porque lo amamos y lo adoramos y luego después entendemos que por más que lo amemos y lo adoremos, pues no se puede, ¿no? Yo creo que la historia, este paradigma de la historia maestra de vida, hay algunos divulgadores que creen que sí, esta frase sí sirve. Por ejemplo, la respeto mucho, es una gran divulgadora colombiana, se llama Historia de Melocotón. Ella sí defiende esta postura, entonces ahora sí que es también personal. Yo creo que no tiene sentido esta postura porque ya les di un ejemplo vívido de por qué estudiar la historia para no repetir los errores del pasado en el presente no tiene sentido porque regresamos con este ex, ¿no? O pasan cosas en la historia que pasan una y otra vez. Más bien, la historia es una herramienta que nos ayuda a comprender nuestro presente. O no nos vamos tan lejos, ¿no? Terminó el régimen nazi y ya están volviendo partidos pronazis, neonazis. Exacto, ya comienzan de nuevo estas extremas derechas, y se estudió a fondo, y hay documentales, películas, cada año hay una nueva película sobre el Holocausto, cada año hay una película que le tira al fascismo, o varias, ¿no? Y como que no le abonan a ese paradigma. Exacto. Bueno, el otro día platicaba con una querida amiga que se llama Greta, y me decía, oye, ¿por qué? Porque le comenté de este podcast súper bonito que ganó en el Festival Sonar, el de Gastropolítica, sobre la cafetera fascista, ¿no? Gran pieza. Y platiqué... ¿Qué tan fascista es mi cafetera? ¿Qué tan fascista es mi cafetera? Y le platiqué, o sea, les conté en un programa en Sopitas, les dije, pues ganó este podcast y les voy a platicar un poco de por qué es fascista la cafetera, pero más que nada es para que vayan y escuchen este episodio, pero se los cuento un poco aquí, ¿no? Sí. Platicamos todo y cuando salgo de cabina, entre tiempo y tiempo de rolas, me dice Greta, oye, pero ¿por qué hay podcast ¿por qué los podcasts que hablan del fascismo ganan premios? Y yo, caray, ¿cómo? Gran pregunta. Y entonces le dije, ¿por qué me dices esto? Ella lo veía como, estamos premiando al fascismo. O sea, más bien, me dijo, ¿por qué los podcasts que hablan sobre fascismo para criticarlo reciben premios? Ok, eso era el subtexto de esa pregunta. Sí, porque ella sacó también un episodio de podcast en Sopitas de también algo sobre el fascismo y ganó un premio ese episodio de podcast. Me dijo, ¿por qué ganan podcast? O sea, ¿qué es lo que le llama la atención? Y yo le dije, pues yo creo que justamente esto, que retomando la pregunta de hace rato de por qué también me choca la frase, porque seguimos, cada año sale una película, cada año sale un episodio de podcast, cada año sale una pieza, una infografía, algo que hable sobre el fascismo y el nazismo, pero pareciera que se nos olvida qué fue eso, ¿no? Entonces yo creo que por eso ganan también premios, para recordarle a la gente lo horrible que fue ese periodo de la historia, ¿no? Pero la historia no es maestra de vida, la historia no es una mamá, la historia no es una
Sí, no es una mamá, la historia es una disciplina. No es un libro de fábulas, de Esopo. Exacto, no, la historia es una disciplina que nos ayuda a comprender nuestro presente y nos da sentido para entender nuestro día a día también. Ojo, no estoy diciendo que sea la razón por la cual tú puedes dejar de ir a terapia, porque no es eso. No, la historia tampoco es terapéutica, no es psicología, no. Pero sí le da sentido, nos hace comprender cosas de nuestro presente. ¿Por qué desayuno torta de tamal? ¿No? O ¿por qué tomamos café el día de hoy? Porque es importante, ¿no? O sea, tiene que ver no solo con nuestro día a día, sino también por qué pasan ciertas cosas en la política, en la economía, en la sociedad, ¿no? Pero pensar que la historia nos va a ayudar a evitar problemas como tal. No se sostiene. Pues no, porque siguen pasando, ¿no? Porque somos humanos, creo. Uh-huh. Pero bueno, por eso me repatea un poco. Ya. ¿Y eso, ya has sacado videos en Historia Chiquita sobre eso? Pues has sacado como tweets, ¿no? He hecho algunos videos en TikTok donde he explicado esto, como de que la historia es una herramienta que nos da sentido a nuestro presente. Pero también hay que entender que la historia y los historiadores tenemos como esta sensación de querer evitar la muerte, ¿no? Okay. Es una sensación de luchar contra este duelo de pérdida, y por eso existe también, diría mi maestro Ricardo Nava, que nos daba lecturas históricas, un fetichismo por el pasado, ¿no? Entonces de repente sí hay fetichismo por el pasado también. Sí. Y entonces ese tipo de, pues, esa postura que tú tienes contra ese tipo de enseñar de la historia, magistra Vitaya, ajá. Alimenta un poco tu proyecto Historia Chiquita. Igual cuéntame un poco y cuenta al público de la eterna búsqueda sobre Historia Chiquita. Bueno, Historia Chiquita es un proyecto de divulgación de la historia que justamente nació gracias a que pues, soy historiadora, que me quise dedicar a la historia por mis abuelos. Y en realidad yo quería hacer, esto creo que nunca te lo he platicado, en realidad yo cuando salí de la carrera yo no tenía pensado hacer Historia Chiquita, ni dedicarme al podcast, ni hacer libros, ni nada de eso. Yo quería dedicarme a hacer una maestría y un doctorado en Asia y África. Yo quería dedicarme a Medio Oriente, y es por eso que cada vez que me invitan a un foro y me preguntan ¿cuál es tu libro favorito? Siempre voy a decir Persépolis de Marjane Satrapi, porque yo soy fan from hell de Marjane Satrapi como artista, como cronista, como todo, ¿no? Que ha Grandes hecho, libros, que es un gran libro, fue luego una gran película. Ajá. Y después tiene una preciosa novela gráfica que a ella le choca que le digan novela gráfica, un cómic. Ajá. Ella dice que es un cómic que se llama Pollo con ciruelas, que después hizo una película también hermosa donde sale la chica que sale como la novia de Bruce Willis en Pulp Fiction, la que dice quiero un belly, quiero una pancita. Una francesita muy bonita. Ah, sí, esa es... Uf, no, se me va el nombre, pero sí, es la que le pregunta Who said baby? Ajá. Said's dead baby. Sí, sí, esa. Ella sale en la película y sale también el chico de las verduras, que ahorita no me acuerdo cómo se llama el actor, que es muy famoso en Francia, que sale en Amélie. También sale en la película de Pollo con ciruelas. Y andamos muy mal con los nombres. Sí, perdón. No, tanto tú como yo. Soy muy mal historiadora, perdón. En eso sí soy pésima. El punto es que yo me quería dedicar a Irán. Ok. O sea, yo me quería dedicar a Asia y África. Aunque no tengas ningún vínculo familiar sanguíneo con Irán. Sí, no, eso es lo que yo me quería dedicar. Y digo Asia y África porque la maestría del Colegio de México así se llama, ¿no? Estudios, no es cierto, así se llamaba la materia que me la daban en la Ibero. Uh-huh. El posgrado en el Colegio de México yo quería estudiar ese posgrado en el Colegio de México. Y maestría, y me quería ir a hacer un doctorado al SOAS o algo así en Inglaterra. Era mi sueño, y yo me quería dedicar a hablar acerca de los feminismos a principios del siglo XX en Irán, porque hubo una ataturquización en Irán, en donde Irán, el Shah, quería copiar el modernismo de Ataturk de Turquía, y entonces comenzaron a prohibir los velos y todo esto, y entonces las mujeres comenzaron a hacer sus propios periódicos y todo esto. Yo me quería dedicar a eso, pero yo no sé farsi. Ese es un problema muy grande. Y
de repente yo empecé a trabajar, primero trabajé haciendo un libro sobre, una investigación para un libro de Francisco Toledo, hice una pequeña investigación sobre su cronología de vida. Y después de ese libro, entré a trabajar a una como agencia de publicidad, pero que solo trabaja con organizaciones no gubernamentales. Y yo tenía un pasatiempo, años antes, que tenía con mi familia, que hacía una cosa que se llamaban como las trivias. Y entonces subía como preguntas como catchies en Facebook con mi familia y jugábamos a ver quién contestaba primero, de mis primos y de mis tíos y todos, ¿no? Y preguntaba cosas así como de, ¿qué relación hay entre, no sé, el mole y el curry? Okay. Por decir algo, ¿no? Ajá. Y entonces hablaba de cómo la nao de China y cosas así. Entonces comencé a tener este acercamiento en la agencia de publicidad, empecé a entender cómo era el mundo de las redes sociales y empecé como a trabajar un poco en aprender a manejar las redes sociales, a editar, a hacer videos. Y luego dije, quiero hacer un podcast. Comencé haciendo un podcast. Pero todo esto, porque a mí una cosa que me quedó muy clara era que a veces los historiadores estamos muy centrados en que solamente nos lean los propios historiadores, ¿no? Y escribimos y hablamos para los historiadores, pero no escribimos ni hablamos para otros historiadores, para personas no historiadoras. Entonces ahí fue cuando yo dije, pues yo quiero hacer un proyecto como donde yo pueda acercar la historia a otras personas. Y fue así que nació Historia Chiquita. Nació desde el punto de vista de la divulgación de la historia, que es muy diferente a la difusión. La difusión es una cosa que se hace entre pares, o sea, entre historiadores o entre científicos sociales, antropólogos o entre matemáticos o biólogos, ¿no? Eso es la difusión. Y aquí es divulgación, que es para gente que quiere aprender más, ¿no? Obviamente... Pues la etimología, ¿no? Vulgo. Ajá. Va de ahí, ¿no? Pues no lo había pensado, pero sí un poco. Podría ser, ajá, ¿no? Y... también un poco, obviamente la divulgación a veces peca de simplificar, ¿no? Ese es un peligro. Pero también, pues en el último tiempo también he pensado mucho en la importancia de la historia pública, ¿no? De cómo la historia pública también puede democratizar mucho mejor y acercar a ciertas comunidades a ciertos contenidos de la disciplina histórica para que los demás lo hagan más suyo. Entonces, un poco va por ahí la eterna búsqueda de Historia Chiquita, ¿no? Que la gente pueda disfrutar y aprender historia, pues, con mucho más gusto, ¿no? ¿Qué es lo que sientes que has logrado con el proyecto? No en el punto de vista de la fama, los followers, libros, sino de como comentarios muy particulares de gente que llega contigo. Bueno, yo creo que primero, yo sí he pensado que los haters son tus mayores fans. O sea, yo sí creo que... Vamos a la terapia. Eterna búsqueda, sesión terapia. Cuéntame, Sari, de tus haters. Y no ponles nombre. No tengo tantos, pero los comentarios que de repente han caído me parecen muy interesantes. Ok, a ver uno. Justo le platicaba a una amiga de este comentario en específico que ahorita voy a decirte y me dice, güey, neta, tus haters son los más increíbles. O sea, me dice como tus trolls te estudian. Están padrísimos, ¿no? En un punto, no recuerdo bien en dónde, pero yo platiqué que en el paisaje sonoro que yo hice para el Colegio Nacional, para la exposición de Vicente Rojo, que fue la última exposición que realizó en vida, en donde precisamente cuenta un poco el viaje de su papá Francisco Rojo, del vapor Ipanema a México cuando llega exiliado. Por el franquismo. Yo hice el paisaje sonoro pues como de esa exposición. O sea, había un paisaje donde la gente podía vivir de manera auditiva qué se sintió hacer todo este trayecto, ¿no? Desde que comienza la guerra, el no pasarán, hasta que llega al puerto de Francia y de Francia sale para México y hacen una parada en Martinica y, o sea, como todo esto, ¿no? Cuando llegan a Veracruz, yo tenía que poner algo en Veracruz del recibimiento y pensé en un punto poner la canción de Veracruz de Agustín Lara. Pero luego investigando un poco, parece ser que Agustín Lara
le coqueteaba al franquismo. No. Entonces... Eso es como crecer y darte cuenta de que Chespirito le lavaba la cara a los regímenes en Argentina, en Chile. Entonces, Le coqueteaba. pues como que yo vi ahí, o sea, yo leí algo que para mí, o sea, yo dije... esas fuentes sí eran convincentes y Sí, fidedignas de sí. que le coqueteaba al franquismo. Sí, cuando Ok. yo estaba haciendo la investigación para hacer el paisaje me salió esto y dije, o sea, sea cierto o no sea cierto, prefiero no jugármela y no voy a poner a Agustín No Lara manches. como una escupitajo en la cara de Vicente Rojo, ¿no? O sea, porque si sí fuera cierto es escupirle en la cara, ¿no? Claro, A Vicente y a Francisco. Entonces no lo pongo. No pongo esta canción y decido poner otra. Ok. Oye, paréntesis. ¿Quién es Vicente Rojo para quien no lo conozca? Vicente Rojo es un artista muy importante, diseñador que falleció hace poco y pues ha hecho grandes esculturas, ha hecho también, hizo muchas cosas en cuestiones de diseño y fue miembro del Colegio Nacional. Por eso se estaba haciendo esta exposición. Saludos a Vivian, por cierto. Exacto, porque Vivian Vivian Cárdenas tuvo mucho que ver con esto. Uh-huh. Y Vicente desciende de Francisco Rojo, que era muy allegado también a toda la gente que estaba en la resistencia en contra de Franco. Por eso tienen que huir, toda la familia tiene que huir, ¿no? Ajá. Ok. Entonces... Cierre de paréntesis. Cierre de paréntesis. Entonces... pues yo decido no poner a Agustín Lara y esto no recuerdo en dónde lo platiqué o dónde lo puse, o sea, como que lo dije, como de sí. Y alguien me dijo, no mames, claro que no. ¿De dónde sacaste que Agustín Lara es franquista? Ese es un pinche rumor pendejo que alguien hizo. Eso es woke. Eso es es la agenda progre. O sea o no cierto, yo no quise hacerlo porque, pues sí, me daba un poco de miedo. O sea, como que preferí no usar la canción. Pero está cañón que un hater se enoje por algo así y se haya tomado el tiempo de escribirme un comentario y decirme que yo estoy pendeja por no poner a Agustín Lara y lo pude haber puesto, ¿no? O sea, eso ya es un fan from hell, ¿no? O sea... Claro. Ese vato, si tú fueras música, ya consumiría tus B-sides, tus pagaría outtakes. mi Patreon para criticarme, ¿no? Imagínate Sí, ese sí. nivel. Entonces, creo que esas han sido cosas bastante interesantes. ¿Qué rola pusiste? No es por curiosidad en vez de la de Veracruz de Agustín Lara. Ay, no me acuerdo, pero siempre que la oigo... es que te la voy a cantar, pero la voy a cantar muy mal. No una importa. poca de gracia para mi Pati. Ay, era la bamba. Creo que era la bomba, pero una bamba no... La bamba. No de rock, así de... Okay, ajá. Creo que sí era la bamba, pero ya no me acuerdo. Pero era algo veracruzano por un... Sí, como un querreque ahí. Vale, ok. Como más que recoso. Algo Sí. un poco un territorio que no te metiera ahí en coqueteos con el franquismo. Sí, y además nada. o sea, creo que sí revisé, ya no me acuerdo, pero creo que sí revisé el año también para que no fuera anacrónico. Uh-huh. Porque Sí, me mucho daba mejor. miedo de que hubiera una anacronía también. Órale, hoy aprendí, gracias a ti, que Agustín Lara puede haber coqueteado con el franquismo. Es que no recuerdo bien, pero es que creo que sí. O sea, en verdad sí, no recuerdo bien ahorita porque ya tiene un rato que hice el paisaje, pero sí había como ahí algunos datos que encontré que me hicieron mucho ruido y dije, mejor, más vale no. Sí, me imagino, pudo haber sido así como que lo comisionaran para que compusiera algo Sí. para una iglesia O le en regalaron algo y la España. aceptó. Sí. Pero también luego hubo gente que me dijo que es un rumor que se hizo muy Muy grande. grande en España, digo en México, Ok. por parte de los exiliados. Entonces, No, ya de ahí ibas en contra, ¿no? Ibas a remar Sí. en contra de eso. sí, entonces dije, no, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, Ajá. queremos a Agustín, pero esto no está chido, Agustín, para afuera. Ajá. No, ya. Sí, y pues el homenaje era para Vicente Rojo, Sí, para su papá. exacto. Entonces, Sí. Y wow. él estuvo muy contento, le gustó mucho. Ujú. Y es una de mis grandes orgullos, ese paisaje. Y después de ese paisaje que has notado, o sea, ya ves ¿qué otro comentario? Digo, te pregunté eso y salió este comentario de este fan from hell. Ujú. ¿Qué otra tienes así?
Troll from Hell. Troll from Bueno, Heaven. hay una cosa que justamente platicaba el otro día con mis amigos de Mácula, que si no los conocen, cuando termine este podcast vayan y véanlo. Mácula Interactive es una casa de estudios de videojuego. Hicieron un videojuego llamado México 1921. Ok. Hicieron un personaje ficticio que va como que es un periodista, pero puedes adentrarte a los archivos de la de la hemeroteca de México. Okay. Y, o sea, como que aprendes mucho y todo como que va marcando pauta hacia el asesinato de Álvaro Obregón. Va hacia allá, ¿no? Y quieren sacar una segunda parte, que ojalá pronto lo hagan. Vayan y cómprenlo, lo pueden jugar en Steam y pronto va a salir en Xbox, si no es que ya salió cuando esté esto fuera. Oye, eso suena súper interesante. O sea, de la conspiración, es una teoría, una hipótesis que lleva, o cómo está el asunto. No lo he jugado bien, pero trata sobre esta época 1921 y hacia dónde, qué pasa con Plutarco Elías Calles, con Álvaro Obregón y cómo se va enfilando hacia el asesinato. El asesinato, el magnicidio. Ajá. Porque si recuerdas, tenemos un episodio en Esto No es Radio de el sobrino nieto de León Toral, que fue el que eventualmente asesina a Álvaro Obregón, y este chico, porque era joven, León Toral, era pues muy simpatizante de los cristeros. Sí, y era amigo de la madre Conchita y hacía dibujitos y era caricaturista. Ajá. Y fue así que se supone que se acercó a Álvaro Obregón y todo esto. Bueno, ese videojuego trata sobre eso. Ahora, quiero jugarlo. La reflexión fue, okay, cuando ellos sacaron el videojuego, salió mucha gente a decirles que eran una bola de rojos. Y también salió mucha gente a decirles que eran una bola de... cristeros. Derechosos. De fachos. Cristeros, fachos. Wow. Yo lo que les dije es, en el momento en el que tienes chairo y no chairo fifí, vas por buen camino. Y a mí me ha pasado eso. Un día saco un TikTok, un video o una infografía o algo donde critico a Porfirio Díaz. Te dicen chaira. Me dicen chaira, amante de Benito Juárez. Y al día siguiente saco algo de el otro lado. Ajá. No sé cómo decir, pues los panes llegaron, el pan... O que criticas a Benito Juárez, también. Y te dicen porfirista. Mugre fifí, porfirista. Entonces, no es como tal un comentario, pero sí me han tocado de los dos lados, ¿no? Y pues es bastante interesante. Y también, bueno, me han tocado algunos que van sobre dónde estudié, sobre que cómo es posible que pinche morrita burguesa, ¿no? Así. Sí, también me lo han dicho, ¿no? ¿Y has desarrollado una filosofía al respecto del hate? Pues al principio chillaba. O sea, a mí sí me afectaba. Me ponía a llorar, me ponía bien triste, ya no quería sacar nada. Ya decía, ya mejor ya no hago historia chiquita, porque me sentía muy mal. Pero pues como que no sé si la vida te va como haciendo escaras y ya se te va haciendo más gordita la piel, como callosa. Y ya como que dices, bueno, pues así como hay gente que no le gusta, pues hay gente que sí le gusta. Sí, el cerebro humano está configurado de una forma muy rara, ¿no? El episodio pasado que acabamos de entrevistar a Gis, el monero, un montón de comentarios bien chidos y uno solo tirándome a mí. ¿Por qué? Pues así, qué feo entrevista. Y yo así de, ¿excuse me? ¿Excuse me? ¿Son of a bitch? Pero ya luego dije, bueno, pues ya, es su opinión. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer realmente para que cambien de opinión? Sí, ¿cómo vas a...? Disculpe, oiga, ¿por qué piensa que soy tan malo? Ajá. ¿Qué puedo hacer para mejorar? O sea, tenemos un amigo en común, Mauricio, que yo lo amo y lo adoro, porque él siempre que quiere darme un comentario, siempre me pregunta, oye, ¿te puedo hacer un comentario? ¿Te puedo hacer un comentario? Y yo, ay, sí, claro, dime. Oye, fíjate que el otro día dijiste esto y la regaste, ¿no? Por ejemplo, fui con Sopitas y hablé de los estados bisagra y tuve un delirius tremens, yo creo. Y dije ¿qué? Creo que dije que Texas era un estado bisagra.
Y no, Texas no es un estado bisagra, porque yo estaba pensando en los swing states, en Pensilvania. En Phoenix, en Arizona. En Arizona. Estaba pensando en Arizona, pero dije, sí, Texas. Pero lo dije al aire y se me fue la onda. Y ya ni siquiera me di cuenta hasta que salí del aire. Y ya te dijeron de eso. Y ya me dijo, oye, ¿te puedo hacer un comentario? Porque lo estaba viendo en vivo. Y yo, sí, es que el estado bisagra es Arizona, no Texas. Y yo, sí, cierto. No, pues sí, perdón. Pero siento que la gente que te da retro en buena onda chida, te lo dice súper en corto y en buena onda. Pero eso de ¿quién me entrevista? Es como, ¿qué haces? ¿No? Pero no sé si puso qué feo entrevista o qué mal. Fea entrevista. Ah, qué fea entrevista. Ajá, no sé si quería porque escribió feo. Y ya, entonces, es una de las cosas con las que tenemos que aprender a vivir con el internet, ¿no? Yo creo que hasta se agradece más cuando alguien te escribe y te pone... Bueno, tengo un conocido que se llama Iván. Tiene una cuenta que se llama Comer y Beber en Ciudad de México. Y hace rallies de comida y así. A mí me encantan los que hacen cosas de comida, ¿no? Y dice que él tenía un fan from hell que diario le escribía. Así de que cada video que sacaba era como de, la luz pésima. Ojalá puedas mejorarla, ¿no? Y entonces él... Obviamente decía, bueno, y la trataba de mejorar, ¿no? Tu audio suena cola, ¿no? No sé si le decía eso, pero... Okay, voy a empezar a usar ese término para referirme, para retroalimentación de podcast. Tu audio suena feo, ¿no? Y entonces, pero ya llega un punto dentro de los comentarios de reto de la misma persona que él dijo, bueno, ya, o sea, es evidente que esta persona tiene un problema conmigo, mejor lo bloqueo, o sea... Y ya, listo. Pues sí, o sea, porque igual está padre 1, 2, 3, ¿no? Pero... Siento que hay comentarios que te los hacen... Por ejemplo, a mí una vez me hicieron un comentario de los reels que me hacen en sopitas cuando voy a platicar. Ajá. De, ojalá te lo aprendieras de memoria. Es un pequeño tip. Y yo así como de... Gracias. No. My God. Pero bueno, pues así hay de todo, ¿no? Y luego hay gente muy linda. Por ejemplo, cuando hablé acerca de la historia del Garibaldi... Llegó hasta el nieto de, bueno, uno de los descendientes de Garibaldi y de la chocolatería La Post, porque son... Okay. O sea, Garibaldi, los que hicieron Garibaldi, el globo, tienen que ver con La Post, la chocolatería. Okay. Ahorita no voy a contar toda la historia. Y súper lindo, él hizo un comentario, pero bonito. O sea, no de... O sea, no lo que estamos diciendo. Me puso así como de, solo para aclarar, mi tatara no sé qué llegó y todo. O sea, como que complementó mi información. Ya. ¿No? Y yo le contesté así de, muchísimas gracias, con fines de edición, cortaron un poco esa parte, pero claro, en el podcast completo que se puede escuchar en Radio Chilango, viene toda la información completa, ¿no? Okay. Pero creo que ahí abonó. No fue como un fan from hell que te pone qué fea entrevista, ¿no? O qué fea entrevista, ¿no? Pero bueno, pues ni modo, uno va a terapia y aprende que no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No, imagínate. Caerle bien a todo el mundo como para qué, ¿no? Aparte, bueno, ¿qué tal? Steve Jobs no le caían bien a nadie, ¿no? Me encanta el ejemplo. O sea, y todo el mundo usa su iPhone, ¿no? Y su Mac y así. No estoy diciendo que yo sea Steve Jobs, no. ¿No? Pero... Hay gente que pues no cae bien, pero pues hace cosas chidas, ¿no? ¿Qué te espera en el futuro? Pues mira, yo lo que quiero es seguir estudiando. Quiero hacer un doctorado. Ya terminé la maestría en artes visuales. La hice sobre Mariana Jampolsky, una fotógrafa increíble. Hice muchos bordados también, experimentando con sus fotos y otras fotografías también. Y ahora pues quisiera hacer un doctorado en donde pueda como apuntalar muchísimo mejor teóricamente el proyecto que es Historia Chiquita, ¿no? Hablar un poco sobre su impacto dentro de la divulgación, pero también hablar acerca de qué es la divulgación, qué es la difusión, también un poco acerca de perspectiva de género dentro de del mismo proyecto, porque hay proyectos de divulgación que no tienen perspectiva de género, si te das cuenta. Entonces también hablar un poco de qué cosas pueden mejorar para que sea una mejor herramienta para después utilizarse dentro de esto de la historia pública, que es esta onda de tratar de democratizar la historia para más públicos y comunidades, ¿no? Y que se pueda construir más sobre ello. Entonces, pues para allá vamos. Para allá va. Esperemos que sí, pronto. Que se arme pronto. Sí. ¿Hay algo más que quieras compartir antes ya de cerrar
este episodio? Pues nada, que vayan, sigan Historia Chiquita, ojalá que se animen a comprar el libro, y si no, pues ya se está acabando ahora sí creo que este episodio. Que vayan y escuchen el de La Pierna de Santana, que está increíble, por esto no es radio. Muy bien, gracias por esa mención. Es que ese podcast es muy hermoso. Porque aparte llegué y te dije, tengo una historia, ¿no quieres contarla? Y tú, a huevo, sí, vamos a hacerlo. Y yo, qué bonito. Qué bonito es trabajar con gente que quiere trabajar bonito. Eso, sí. Nos vamos a quedar con esa frase. Qué bonito es trabajar con gente que quiere trabajar bonito. Exacto. Sí. Muchas gracias, Ari. Pues gracias a ti por la invitación. Y un saludo a todos. Es mi eterna búsqueda. Muy bien, y ahora nos vamos por unas tortas ahogadas. ¡Yay! Sí, para romper dientes. No, van a estar bien mojadas para que no se me rompa ningún diente. Esto fue La Eterna Búsqueda con Sari Benítez, autora de Historia Chiquita, creadora del proyecto multimedia Historia Chiquita, aquí en el estudio de Esto No es Radio. Yo soy Fernando Micro Hernández Becerra. Nos vemos y escuchamos hasta la próxima. Bye. 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 Ya quedó. Quedó bien, ¿no? Quedó increíble. No dije nada funable, ¿verdad? No. Antes me estresaba. No. Porque ya no